Al enterarme de que mi suegra había vendido su piso por $500,000 para ayudar a mi cuñado a casarse, yo también puse a la venta nuestra casa de inmediato. Al día siguiente me llamó gritando: ¿y ahora dónde se supone que voy a vivir? Con los 500.000 euros de la venta en el bolsillo. Mi suegra se los había entregado en secreto a su hijo menor. Pero luego se presentó con las maletas en nuestra puerta, exigiendo que la cuidáramos en su vejez. Lo que no esperaba era que lo único que la aguardaba en aquel portal familiar no era una bienvenida filial, sino un candado oxidado y una noticia que le cayó como un jarro de agua fría. Ya habíamos vendido la casa. El timbre de su teléfono sonaba una y otra vez, rompiendo el silencio de aquella tarde de lluvia torrencial. La pantalla de mi móvil se iluminó, mostrando 2 palabras concisas: suegra Pilar. Yo permanecía sentada en el viejo sofá, acariciando una taza de té caliente cuyo vapor empañaba el aire frente a mí. Fuera, la tormenta arreciaba. Pero en mi interior reinaba una calma extraña, como la de un lago en un día de otoño. Llevaba 3 días esperando esta llamada. Desde el instante en que firmé el contrato de compraventa de la casa, tomé un sorbo de té. El sabor, primero amargo en la punta de la lengua, se tornó dulce al final. Igual que mis sentimientos en ese momento. Respiré hondo y deslicé el dedo para contestar. No me dio tiempo ni a saludar. Una voz de acero, estridente y llena de indignación, martilleó mis tímpanos. ¿Dónde está Carmen? Dime ahora mismo si fuiste tú la que convenció a Arturo de vender la casa. ¿Estáis locos? ¿Por qué vender la casa donde vivíais tan tranquilos? Si la vendéis, ¿dónde voy a vivir yo? ¿Es que queréis matar a esta pobre vieja? Su voz se quebró al final, distorsionada por el grito. Entre sus palabras oía su respiración jadeante, el sonido de golpes en una mesa y ese llanto lastimero, el arma que había utilizado durante años para manipular a mi marido. Si hubiera sido la Carmen de hace 10 años, seguramente estaría temblando, tratando de explicarme atropelladamente, quizá incluso llorando de miedo. Pero la Carmen de hoy, curtida por tantas tormentas y amarguras bajo ese mismo techo, solo sentía una punzada de lástima. Aparté un poco el teléfono para no quedarme sorda y esperé a que descargara su furia antes de responder con voz pausada. Pilar, tranquilízate, por favor. Lo de vender la casa lo hemos hablado Arturo y yo muy a fondo. Los papeles ya están firmados y el dinero transferido a la cuenta. Por mucho que grites ahora, las cosas ya están hechas. Y no van a cambiar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio momentáneo. Quizá no esperaba que le respondiera de una forma tan clara y fría. Antes, cada vez que levantaba la voz, yo me limitaba a bajar la cabeza y a sentir. El silencio duró apenas unos segundos, antes de estallar en una sarta de insultos aún peor que la anterior. Ah, muy lista eres. Tú, una simple nuera. Te atreves a pasar por encima de tu suegra y a vender la casa familiar a mis espaldas. Piensas coger el dinero y largarte, abandonando a tu cuñado y a esta pobre vieja, ¿verdad? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pásame a Arturo ahora mismo. No pienso hablar con una nuera descarada como tú. Miré a mi marido. Arturo estaba sentado en un rincón de la habitación, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza hundida entre los hombros, con un aire de agotamiento y derrota. Había escuchado cada palabra de su madre. Sabía que ella estaba desesperada, pero también sabía por qué habíamos llegado a esta situación límite. Su mirada no contenía reproche, solo la profunda tristeza de un hijo leal acorralado. Puse el altavoz para que él también pudiera oír, pero le hice una seña para que no interviniera. Esta era mi batalla, la frontera que yo misma tenía que trazar para proteger a mi pequeña familia. Lo siento, Pilar, pero Arturo está ocupado recogiendo las últimas cosas. Además, esta ha sido una decisión de los dos. Así que hablar conmigo es lo mismo que hablar con él. Y no te preocupes. No vendemos la casa para huir, solo estamos buscando una salida para nosotros. En cuanto a dónde vas a vivir tú, creía que ya lo tenías todo bien planeado, ¿no? Enfaticé deliberadamente la última frase. Como esperaba, el llanto al otro lado de la línea se detuvo en seco. Pilar es una mujer inteligente. Sabía perfectamente a qué me refería. El piso de $500,000 que acababa de vender en secreto, esa fortuna que había destinado íntegramente a su adorado hijo menor. ¿Por qué iba a preocuparse ahora por un techo, justo cuando la casa de su hijo mayor había sido vendida? ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Planeado? ¿Qué iba a planear yo? Balbuceó, cambiando su tono agresivo por uno titubeante, aunque intentaba mantener las apariencias. Soy una mujer mayor. Solo espero poder apoyarme en mis hijos. Vuestra casa también era mi casa.
Tenía derecho a vivir y a morir allí. ¿Cómo has tenido el corazón de echarme a la calle? Al oír eso, no pude reprimir una sonrisa amarga. Nuestra casa también era su casa. Cierto. Durante años, ella lo había dado por sentado. El sudor y las lágrimas que derramamos para levantar cada ladrillo, para pagar la hipoteca al banco céntimo a céntimo, para ella todo era patrimonio familiar, un lugar sobre el que tenía derecho a decidir, y donde su hijo menor podía aparecer para gorronear cuando le viniera en gana. Pero no sabía que ese poder invisible que se había arrogado se desvaneció en el instante en que, una semana atrás, escuché por casualidad su fatídica llamada con el agente inmobiliario, el instante en que la verdad quedó al desnudo. 10 años de sacrificio por nuestra parte no valían ni un chasquido de dedos de su hijo pequeño. Respiré hondo de nuevo. Mi voz se volvió firme, pero manteniendo el mínimo respeto que se le debe a una madre. Pilar, yo no te he echado. Jamás se me ocurriría una falta de respeto así. Pero las circunstancias nos obligan a vender para pagar deudas y asegurar la educación de los niños. Tú tienes $500,000 en el banco. Si has podido asegurar el futuro de Marcos, seguro que también puedes cuidar de ti misma. Estoy convencida de que Marcos no permitirá que te falte de nada. Dicho esto, colgué. El pitido insistente del teléfono dejó un silencio absoluto en la habitación. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, pero dentro de mí, la mayor tormenta de mi vida acababa de desatarse. Miré a Arturo. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Sabía que le dolía, pero este dolor era necesario para despertar. Me acerqué y le tomé la mano. Una mano callosa por el trabajo y el esfuerzo. Era la primera vez que me atrevía a contradecir a mi suegra. La primera vez que me atrevía a romper con mis propias manos la falsa fachada de una familia feliz para reclamar un poco de justicia para mí. Para que entendáis cómo pude llegar a ser tan serena y cruel en esa llamada, quizá deba contaros cómo fueron mis primeros días en esta familia. Un comienzo que, visto en retrospectiva, ya estaba lleno de grietas antes siquiera de empezar a construirse. Arturo y yo nos conocimos trabajando como operarios en un polígono industrial en las afueras de Zaragoza. Él era un hombre bueno, trabajador, de pocas palabras, pero siempre cuidadoso y detallista en todo lo que hacía. El prototipo de hombre de familia. Al volver del trabajo, se ponía a cocinar o a hacer la colada. Sin vicios de alcohol, juego, ni nada parecido. Me enamoré de él por esa sencillez y honestidad. Mi familia era humilde, de un pueblo de Teruel, y la suya tampoco era adinerada. Empezamos nuestra relación con las manos vacías y un amor simple y puro. El día que me llevó a conocer a su familia, me había preparado a conciencia. Compré una cesta con la mejor fruta que encontré. Me puse mi ropa más decente y recé en silencio para causar una buena impresión a su madre. La casa de planta baja de su familia estaba en un callejón estrecho de un barrio obrero. Las paredes estaban desconchadas, pero el pequeño patio de la entrada estaba impecablemente barrido. Su madre, Pilar, me recibió con una sonrisa afable. Era una mujer corpulenta, de rostro bondadoso y ojos risueños. En ese momento, pensé que había tenido una suerte increíble al encontrar una suegra tan agradable. La comida de presentación transcurrió sin problemas, con platos caseros preparados por ella misma. Me servía comida, me preguntaba por mi familia, mi pueblo, mi trabajo. Todo parecía perfecto, hasta que apareció Marcos, su hijo menor. Marcos era 5 años más joven que Arturo, y en ese momento estaba en su último año de un ciclo de formación profesional. Llegó cuando ya habíamos empezado a comer, apestando a tabaco, con el pelo teñido de rubio y engominado. En cuanto lo vio, la actitud de Pilar cambió por completo. De estar charlando animadamente conmigo, pasó a dirigirse a su hijo con una voz melosa y llena de devoción. «Hijo, ya estás aquí. ¿Por qué tan tarde hoy? ¿Estás cansado? Te he guardado el muslo de pollo. Anda, lávate las manos y come rápido, que se enfría». Me quedé de piedra al ver el muslo de pollo, el más grande y apetitoso, que hasta ese momento no había tocado ni ofrecido a nadie. Resulta que se lo estaba guardando a Marcos. Mi marido, que parecía acostumbrado a la escena, se limitó a comer en silencio. Marcos se sentó sin dignarse a saludar a su futura cuñada. Cogió el muslo y empezó a devorarlo ruidosamente mientras se quejaba de lo duros que eran los estudios y de que la moto se le había estropeado. Pilar, a su lado, le abanicaba con la mano y le compadecía. «Pobre hijo mío, con lo que te matas a estudiar, te vas a quedar en los huesos. Venga,
Esfuérzate, que cuando acabes serás alguien importante y tu madre podrá presumir de ti. No como tu hermano Arturo, un simple obrero con un sueldo de 3 al cuarto, a saber cuándo levantará cabeza. Aquella frase fue como un cubo de agua fría sobre nosotros. Miré a mi marido. Vi cómo agachaba aún más la cabeza y sus palillos se detenían un instante antes de seguir comiendo. No protestó ni mostró enfado. Seguramente había oído esas palabras miles de veces. En ese momento, pensé ingenuamente que era normal que mimara más al hijo pequeño, que aún estudiaba y no ganaba dinero. No sabía que ese favoritismo no era un poco más, sino un abismo. Era un prejuicio arraigado en lo más profundo de su ser. El hijo mayor estaba para cargar con las responsabilidades. El pequeño era oro puro, la esperanza de la familia para ascender socialmente. Después de comer me ofrecí a fregar los platos. Pilar no se hizo de rogar y me dejó sola en la cocina mientras ella subía al salón a pelarle fruta a Marcos mientras veían la televisión. Las risas de madre e hijo llegaban hasta la cocina, en un contraste absoluto con el silencio de Arturo, que recogía el patio. Por primera vez, sentí la soledad de mi marido en su propia casa. Y por primera vez, intuí cuál sería mi lugar en esa familia. No el de un miembro querido, sino el de una pieza más para ayudar a Arturo a soportar la carga de ser el primogénito. Pero el amor en aquel entonces me cegaba. Creía que si era buena, respetuosa y sincera, mi suegra acabaría por quererme. Creía que con el esfuerzo de los dos, podríamos construir un hogar feliz. Qué ingenua era la juventud. Una fe por la que pagaría con años de lágrimas y humillaciones. Cuando decidimos casarnos, Arturo fue a hablar con su madre. Yo no estaba presente, pero según me contó, ella se limitó a decir con indiferencia: «Bueno, haced lo que queráis. Yo soy vieja y no tengo dinero para ayudaros». Aquel comentario hirió a Arturo, pero aún así pidió préstamos a amigos, y junto con los pocos ahorros que teníamos, organizó todo. El banquete, el fotógrafo, todo corrió de nuestra cuenta. Pilar solo se dedicó a dar órdenes sobre cómo debían ser las cosas para quedar bien con la familia, pero no aportó ni un solo euro. El día de la boda hacía un sol de justicia. Yo llevaba un sencillo vestido de segunda mano y un ramo de flores que no era precisamente fresco. Entré en la iglesia entre puñados de arroz y confeti. Mis padres, apenados porque su hija se casara lejos y sin muchos recursos, me regalaron una pequeña pulsera de oro como dote. Al entregármela frente a todos los invitados, mi madre no pudo contener las lágrimas mientras me daba sus bendiciones. Miré hacia el lado del novio, esperando un gesto recíproco. En mi pueblo, es costumbre que la suegra también regale algo a la novia, por simbólico que sea, como símbolo de buena suerte. Pero Pilar permaneció sentada en su sitio, abanicándose con aire indiferente. El ambiente se tensó y empezaron los cuchicheos. Un tío de Arturo, al ver la situación, se acercó a susurrarle algo al oído. Solo entonces se levantó con parsimonia y se dirigió hacia nosotros. No llevaba ninguna caja de joyería. Se plantó frente a nosotros, tomó el micrófono y dijo bien alto para que todo el mundo la oyera: «En mi familia, lo importante son los sentimientos, no las cosas materiales. Mis hijos se unen por amor, y yo no tengo oro ni joyas que darles. Solo mi corazón de madre deseándoles toda la felicidad. El dinero que tengo ahorrado es para ayudar a Marcos a terminar sus estudios y a establecerse. Arturo, como hermano mayor, debe saber ceder y sacrificarse por su hermano. Y Carmen, como nueva nuera, debe entender cuál es su deber y arrimar el hombro por su nueva familia». El salón enmudeció. Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado en público. No es que codiciara una joya, era la forma en que proclamaba su favoritismo en el día más importante de nuestras vidas. No solo no me daba nada, sino que me recordaba públicamente mi obligación de sacrificarme por mi cuñado. Miré de reojo a mis padres. Tenían la cabeza gacha y los ojos llorosos, por pena y por vergüenza. Arturo me apretó la mano con fuerza, le temblaba. Estaba avergonzado y dolido por mí. Intentó coger el micrófono, pero le apreté la mano suavemente para detenerlo. No quería convertir nuestro día en una discusión. Me tragué las lágrimas, esbocé una sonrisa forzada y le di las gracias a mi suegra. En nuestra noche de bodas, en una pequeña y calurosa habitación, Arturo me abrazó con la voz entrecortada. «Perdóname, cariño. Soy un inútil. He dejado que te humillen en tu primer día como mi esposa». Acaricié su rostro demacrado, con el corazón encogido. «No te preocupes, mi amor. El dinero va y viene.
Lo importante es que nos queremos y que trabajaremos juntos. Ya verás cómo saldremos adelante. Lo decía para animarlo. Pero por dentro, me sentía profundamente dolida. Sin embargo, lo que más me dolió no fue la falta del regalo. Unos días después, vi por casualidad a Pilar y a Marcos en una tienda comprando una scooter nueva, un modelo que costaba lo que nosotros ganábamos en varios años. Marcos presumía de moto con sus amigos mientras Pilar sonreía de oreja a oreja, diciendo que esa moto sí estaba a la altura de su hijo. Le pregunté a Arturo de dónde había salido el dinero, y él se limitó a suspirar y a decir que eran los ahorros de su madre. Resultó que el "no tengo dinero" era una frase reservada para nosotros. Para su hijo menor, su cuenta bancaria siempre estaba abierta. Esa verdad se me clavó en el corazón como una espina. Empecé a comprender que, en esa casa, la justicia era un lujo que jamás nos podríamos permitir. La convivencia con mi suegra y mi cuñado resultó ser un desafío mucho mayor de lo que había imaginado. La casa de planta baja era pequeña, y 4 adultos chocábamos constantemente. Pero lo peor no era la falta de espacio, sino el ambiente asfixiante. Todas las tareas del hogar, desde hacer la compra y cocinar hasta limpiar y hacer la colada, recaían sobre mí. Yo trabajaba en una fábrica textil, haciendo horas extras casi a diario, y llegaba a casa agotada solo para meterme en la cocina. Mientras tanto, Marcos volvía de sus clases, tiraba la mochila en cualquier sitio, y se tumbaba en el sofá a ver la tele hasta que la cena estuviera lista. Pilar, por su parte, se pasaba el día en sus clases de gimnasia para mayores o de cháchara con las vecinas. Cuando llegaba a casa, se dedicaba a criticar que si la comida estaba salada, que si estaba sosa. Una vez caí enferma con fiebre alta. Estaba en la cama, hecha un ovillo. Arturo, que trabajaba a turno partido, volvió a mediodía. A la hora de comer, Pilar no solo no me preparó ni un simple caldo, sino que se asomó a la puerta de mi habitación y me dijo: "Vaya cuento. Un poco de fiebre y ya te crees que te estás muriendo. Levántate y prepara la comida para tu cuñado, que tiene examen por la tarde". Menuda nuera. Todo el día tumbada a la Bartola. Me eché a llorar de pura impotencia. Me levanté como pude, le preparé a Marcos un plato de pasta, y volví a desplomarme en la cama. Cuando Arturo volvió por la tarde y me vio delirando de fiebre, me llevó corriendo al centro de salud. Al enterarse de lo ocurrido, tuvo una gran discusión con su madre. Fue la primera vez que vi a mi marido enfrentarse a ella. Pero el resultado fue que Pilar se puso a llorar a gritos, acusando a su hijo de anteponer a su mujer a su propia madre. Al final, para tener paz en casa, Arturo tuvo que acabar pidiéndole perdón. Después de aquello decidimos irnos a vivir por nuestra cuenta. Arturo dijo que así no podíamos seguir, que yo estaba sufriendo y que la relación con su madre se estaba deteriorando. Mejor pasar algunas dificultades fuera, pero vivir tranquilos, dijo. A mí me pareció la mejor noticia del mundo. Alquilamos un pequeño estudio de apenas 15 metros cuadrados, con un techo de uralita que convertía el lugar en un horno en verano. Pero era nuestro paraíso. Cada mes, además de pagar el alquiler y la comida, le dábamos a Pilar una cantidad de dinero para sus gastos, como buenos hijos. 2 años después, cuando me quedé embarazada de nuestro primer hijo, el deseo de tener una casa propia se hizo más fuerte. Hablamos de pedir una hipoteca y pedir ayuda a amigos y familiares para comprar una pequeña planta baja en un callejón. Los precios eran más bajos entonces, pero para nuestros sueldos de obreros, era una fortuna. Fuimos a hablar con Pilar, con la esperanza de que nos ayudara con algo o que, al menos, nos ofreciera las escrituras de su casa como aval para conseguir un interés más bajo. Pero en cuanto abrimos la boca, nos cortó en seco. ¿De dónde voy a sacar yo dinero? Las escrituras son mi seguro para la vejez. ¿Y si os va mal y el banco se queda con la casa? ¿Queréis que acabe viviendo debajo de un puente? Si queréis casa, buscad la vida. Ya sois mayorcitos para depender de vuestra madre. Arturo se llevó un gran disgusto, pero no se rindió. Recorrimos 1000 sitios, pedimos pequeños préstamos a amigos, familiares, incluso en la empresa. Finalmente, conseguimos comprar una vieja planta baja destartalada, con las paredes llenas de humedad y el techo con goteras. El día que nos mudamos, nos abrazamos y lloramos de felicidad. A pesar de las deudas, por fin teníamos un hogar al que volver, un nido para nuestro futuro bebé. Pilar vino a ver la casa una sola vez. El día que hicimos una pequeña inauguración. Dio una vuelta, inspeccionando cada rincón, quejándose de que si era estrecho, que si tenía poca luz. No nos preguntó ni por las deudas ni por cómo íbamos a pagarlas. Pero al sentarse a la mesa soltó, como si nada: "Bueno,
Al fin y al cabo, es la casa de mi hijo. Cuando sea vieja y no pueda vivir con Marcos, me vendré aquí a pasar mis últimos años. Es más grande que vuestro antiguo estudio, así que no está tan mal. Se me hizo un nudo en la garganta. Cuando necesitábamos ayuda, nos dijo que nos buscáramos la vida. Pero ahora que teníamos algo, lo consideraba suyo por derecho. Arturo solo sonrió con amargura. Le sirvió comida y dijo: «Claro, mamá. Lo importante es que estés bien. En esta casa siempre serás bienvenida». La lealtad de mi marido y mi propia resignación alimentaron el egoísmo de Pilar, que creció sin control. No sabíamos que esa pequeña casa se convertiría en el epicentro de futuras y terribles tormentas, un lugar donde la codicia y el cálculo humano se mostrarían en su forma más cruda. Hablar de la tragedia de esta familia sin mencionar a Marcos sería un grave error. Era 5 años menor que Arturo, pero en madurez le llevaba toda una vida de desventaja. Malcriado por Pilar desde niño, Marcos creció pensando que era el centro del universo y que todos a su alrededor tenían la obligación de servirle. Se sacó un título de formación profesional con una nota mediocre y le costó horrores encontrar trabajo. Duraba apenas unas semanas en cada empleo. O el sueldo era bajo, o el jefe era un déspota, o el trabajo era demasiado duro para su talento. Cada vez que dejaba un trabajo, Pilar lo defendía a capa y espada. «Mi hijo tiene grandes aspiraciones. No está hecho para aguantar humillaciones. Mejor que espere su oportunidad en casa a que lo exploten por ahí». Y así. La oportunidad nunca llegaba. Y Marcos se pasaba el día en casa, viviendo de su madre y pidiéndonos dinero a nosotros de vez en cuando. Que si para recargar el móvil, que si para gasolina, que si le prestáramos unos cientos de euros para la boda de un amigo, que luego nunca devolvía. El punto álgido fue cuando tuvo un accidente de tráfico. Chocó con otra moto y tuvo que pagar los daños y los gastos médicos de la otra persona. 1.000 euros. En ese momento, acabábamos de tener a nuestra hija. Andábamos muy justos de dinero y contábamos cada céntimo para pañales y leche. Pilar nos llamó, con un tono urgente que sonaba a orden. «Marcos ha tenido un problema. Vosotros sois sus hermanos mayores. Tenéis que haceros cargo. Yo soy vieja, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? El hermano mayor debe actuar como un padre y protegerlo. No dejéis que acabe en un lío judicial». Arturo me miró, mortificado. Sabía que en casa solo nos quedaban precisamente 1.000 euros, ahorrados con mucho esfuerzo para arreglar las goteras del tejado antes de la temporada de lluvias. Si se lo dábamos a Marcos, ese invierno volveríamos a tener que poner cubos en el salón. ¿Qué hacemos, Arturo?, le pregunté con voz temblorosa. Él se pasó las manos por el pelo, desesperado. Finalmente, suspiró. «Venga, cariño. Una urgencia es una urgencia. Lo del tejado puede esperar. Si denuncian a Marcos, se le complicará la vida. Y mamá se pondrá enferma de la preocupación. Y así, nuestro dinero, ganado con sudor y lágrimas, se esfumó». Le di el fajo de billetes a mi suegra con el corazón encogido. Pilar los contó uno por uno, meticulosamente. Sin una palabra de agradecimiento se limitó a decir: «Bueno, asunto zanjado. Dile a Marcos que la próxima vez tenga más cuidado». Después de aquello, Marcos no solo no escarmentó, sino que se volvió aún más dependiente. Pensaba que, pasara lo que pasara, siempre estaríamos su madre y nosotros para solucionarle la papeleta. Y Pilar seguía presumiendo por el barrio de lo unida que estaba su familia y de cómo los hermanos se apoyaban. No se daba cuenta de que ese apoyo estaba minando día a día la fuerza y la felicidad de la familia de su hijo mayor. La comparación constante entre los dos hermanos era lo que más me consumía. Arturo trabajaba 12 horas al día en el taller. Llegaba a casa cubierto de grasa y sudor. Cuando su madre lo veía, chasqueaba la lengua. Pobrecito. Qué vida más dura. Matándose a trabajar para nada. En cambio, Marcos dormía hasta mediodía. Se levantaba, se vestía de punta en blanco y se iba de paseo. Entonces ella lo elogiaba. «Este hijo mío tiene porte de señor. Seguro que llegará lejos». Me dolía por mi marido, por su honestidad que rozaba la ingenuidad. Él era como una hormiga, acarreando comida al hormiguero, mientras sus seres más queridos lo saqueaban sin piedad. Sabía que si seguíamos así, nuestra pequeña familia se derrumbaría bajo el peso de esa carga invisible. Pero no sabía cómo hacer despertar a mi marido, hasta que se desveló el secreto de los 500.000 euros. Tras el fiasco del accidente de Marcos, el ambiente en la familia se enrareció. Los 1.000 euros para el tejado se habían ido, y con ellos llegaron las noches de goteras en mitad del salón.
Arturo tuvo que comprar una lona de plástico para poner un remiendo temporal. Verlo subido al tejado, en plena noche de lluvia, para protegernos, me rompía el alma. Pero nuestro sacrificio nunca parecía suficiente para la codicia insaciable de su familia. Pasó medio año, y a Marcos se le ocurrió de repente que quería montar un gran negocio. Esta vez no buscaría trabajo, sino que abriría una tienda de móviles y accesorios. Vino a casa con un plan maravilloso. El mercado estaba en auge. Sus amigos se estaban haciendo de oro. Solo necesitaba capital para triunfar. Pilar, al oír a su hijo, se emocionó. Nos convocó a una reunión familiar urgente. En su casa, Marcos estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo un plan de negocio garabateado en una hoja de cuaderno. Marcos lo tiene todo pensado. Montar la tienda costará unos 15.000 euros. Yo tengo 5.000 ahorrados para mi vejez. Los sacaré todos y se los daré. Faltan 10.000, así que vosotros, como hermanos mayores, tendréis que conseguirlos. La cifra de 10.000 euros me dejó sin aliento. Con nuestros sueldos de operaria y mecánico, apenas ahorrábamos unos pocos cientos al mes. ¿De dónde íbamos a sacar esa fortuna? Arturo también palideció. Mamá, 10.000 euros es muchísimo dinero. Aún no hemos terminado de pagar la hipoteca. Y los intereses nos comen cada mes. No tenemos ese dinero. La cara de Pilar se ensombreció al instante. Lo sabía. Golpeó la mesa. En cuanto se habla de dinero, os echáis para atrás. Eres el hermano mayor. Tu hermano quiere empezar un negocio serio. ¿Y no eres capaz de ayudarlo? Si no tenéis el dinero, pedid un préstamo. Rehipotecad la casa. Lo que sea. ¿O es que tenéis miedo de que le vaya mejor que a vosotros? Su acusación me hizo estallar. Pilar, eso no es justo. No es que no queramos ayudar, es que no podemos. Las escrituras de nuestra casa están en el banco. ¿Dónde vamos a pedir más? Un préstamo personal con nuestros sueldos tendría unos intereses altísimos. ¿Y si el negocio de Marcos no funciona? ¿Con qué lo pagaríamos? Marcos, que había estado callado, resopló con desdén. Cuñada, siempre pensando en lo peor. Mi negocio es un éxito seguro. En unos meses os devuelvo el dinero con intereses. Si no queréis ayudar, decidlo. Pero no me traigáis mala suerte. Pilar se unió a su hijo, comenzando su habitual sermón sobre los sacrificios que había hecho para criarlos. Nos amenazó con que, si no conseguíamos los 10.000 euros, vendería su propia casa para darle el capital a Marcos, y se iría a vivir a la calle para que todo el barrio señalara a su hijo mayor como un desagradecido. Arturo no soportaba ver a su madre llorar ni la idea de ser considerado un mal hijo. Después de 3 días de acoso telefónico, cedió. Me convenció para pedir un préstamo rápido, complementado con dinero de amigos y del fondo social de la empresa. Me opuse con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Acabé firmando los papeles de la deuda junto a él. La tienda de Marcos se inauguró por todo lo alto. Pilar, vestida con su mejor traje, recibía a los invitados con una sonrisa de oreja a oreja, presumiendo del negocio que había levantado su hijo menor, sin mencionar ni una palabra de la deuda que nosotros habíamos contraído. Los primeros 3 meses, Marcos se pasaba por la tienda solo para recoger la recaudación e irse de copas con sus amigos. La gestión la dejó en manos de un empleado. Al 4.º mes, los clientes escaseaban, el stock se acumulaba y los ingresos no daban ni para pagar el alquiler del local. Marcos se desentendió, volviendo a su vida de siempre. Jugar a la consola en casa. 6 meses después, el dueño del local lo echó por deber 3 meses de alquiler. La tienda cerró, y los 15.000 euros de inversión se evaporaron. Con lo poco que sacó de liquidar el stock, Marcos se fue de viaje para desconectar, dejándonos a nosotros con la carga de los 10.000 euros de deuda. Cuando Arturo le preguntó por el dinero, Pilar respondió con total indiferencia. Los negocios son así. A veces se gana y a veces se pierde. Es joven. Es normal que se equivoque. Como hermanos mayores, tenéis que apoyarlo. Tomáoslo como una lección. Ahora no tiene un duro. ¿De dónde va a sacar para pagar? No lo presionéis. A ver si va a hacer una locura. Y así cada mes. La mitad de nuestros ingresos se iba en pagar la lección de mi cuñado. En nuestra mesa desapareció la carne y el pescado, y nuestra hija tuvo que pasar a una leche de fórmula más barata. El dinero se había convertido en una losa que aplastaba nuestra sencilla felicidad. Y lo más amargo era que esa losa nos la habían impuesto nuestros seres más queridos. Tras el desastre de la tienda de Marcos, la relación con la familia de mi marido se volvió aún más tensa. Aunque de cara al exterior manteníamos las formas,
Las reuniones familiares se convirtieron en una pesadilla para mí. Ya no eran ocasiones de alegría, sino escenarios donde Pilar exhibía su favoritismo y lanzaba sus dardos envenenados. Aquel año se cumplía el primer aniversario de la muerte de mi suegro. Según la costumbre, el hijo mayor es el responsable de organizar la comida familiar. Desde primera hora de la mañana, Arturo y yo estábamos en casa de Pilar preparándolo todo. Yo me metí en la cocina a preparar los platos, sudando la gota gorda, mientras Arturo iba de un lado para otro alquilando mesas y sillas y recibiendo a los parientes más mayores. Marcos, por supuesto, se levantó a las 10. Se aseó y se sentó en el patio a charlar con sus primos. Cuando la comida estuvo lista, Pilar invitó a todos a sentarse. Colocó a Marcos en la mesa principal, junto a los tíos de más edad. A Arturo, el hijo mayor que llevaba todo el día trabajando, le dijo que se sentara en la mesa del fondo con los sobrinos jóvenes para que no se sintieran solos. Vi a mi marido irse a un rincón a comer un plato rápido para poder seguir recogiendo y se me encogió el corazón. Durante la comida, un tío le preguntó a Marcos por sus negocios. Antes de que pudiera responder, Pilar se adelantó. Está pensando en meterse en el sector inmobiliario. Este chico tiene una mente privilegiada para los negocios. No está hecho para trabajos manuales. Lo de la tienda de móviles fue mala suerte. Pero la idea era buenísima. Luego, miró hacia donde estábamos nosotros, recogiendo platos, y dijo en voz alta para que todos la oyeran: no como mi Arturo. Es tan bueno y tan simple que solo sabe trabajar de sol a sol por un sueldo mísero. ¿Cuándo va a prosperar así? Bueno, al menos ya tienen su casita, así que como madre me quedo tranquila. Ahora que vosotros estáis estables, tenéis que ayudar a vuestro hermano, que no tiene nada. La frase "vosotros ya estáis estables" fue como un puñal. Lo dijo con una ligereza pasmosa, como si la casa nos la hubiera regalado ella o nos hubiera caído del cielo. Parecía olvidar, o quería olvidar, que esa casa se había construido a base de comidas frugales, noches de horas extras y que todavía arrastraba una hipoteca, además de la deuda de 200 cero pesetas que nos obligó a asumir por los caprichos de Marcos. Una tía política añadió: Pilar tiene razón. La familia es lo primero. Arturo, como hermano mayor, tiene la responsabilidad de ayudar a su hermano. Y cuando a Marcos le vaya bien, ya se lo devolverá a sus sobrinos. Nadie pierde nada. Quise soltar la bandeja de platos y gritar, pero vi a Arturo, con la cabeza gacha, fregando en silencio, y me contuve. Era demasiado bueno, hasta el punto de ser ingenuo. Creía en esa filosofía de que lo que se da en la familia se queda, sin darse cuenta de que el bolsillo de su hermano tenía un agujero por el que se colaba todo. Más tarde, cuando los invitados se fueron, le di a Pilar un sobre con 250 euros para contribuir a los gastos. Era dinero que había ahorrado de mi paga extra. Cogió el sobre, lo abrió y contó el dinero delante de mí. ¿Solo 250 euros? Con lo caro que está todo. Siendo la nuera principal, podrías estirarte un poco más. Bueno, me lo quedo. Lo que falte, ya lo pongo yo. Por cierto, el vestido que lleva la niña está muy viejo, con una madre que trabaja en una fábrica textil. ¿No puedes hacerle uno nuevo? Me quedé sin palabras. El vestido de mi hija estaba perfectamente, solo que no era de marca como la ropa que ella le compraba a veces al hijo de la novia de Marcos. Me acusaba de tacaña sin pensar que era precisamente la deuda que ella nos había endosado la que nos privaba de comprarle ropa nueva a nuestra hija. Me di la vuelta en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Comprendí que, para ella, todos nuestros esfuerzos eran una obligación, mientras que los fracasos de Marcos eran simple mala suerte que merecía compasión. Su favoritismo no era solo de actos, sino de palabras y pensamientos. Un arma afilada que nos hería cada día. El tiempo pasó, y las heridas se acumulaban, pero la vida seguía. Una tarde de invierno, Marcos llamó para decir que a Pilar le había dado un subidón de tensión, y se había desmayado. La habían ingresado. Dejamos a la niña con mis padres y corrimos al hospital. Estaba en la cama, pálida, con una vía en el brazo. En cuanto vio a Arturo, empezó a gemir y a llorar, lamentándose de su soledad y su vejez. El médico nos dijo que no era grave, solo una subida de tensión por el cambio de tiempo, que con unos días de reposo estaría bien, pero ella insistía en que se moría. A los 3 días, le dieron el alta, pero se negó a volver a su casa. Dijo que allí se sentía sola, que Marcos era un hombre y no sabía cuidarla, y que temía que le pasara algo por la noche.
Insistió en venir a nuestra casa unos días para que yo la cuidara. Arturo, por supuesto, aceptó encantado. Se alegraba de poder tener a su madre en casa y cuidarla. Yo, aunque recelosa, así que Pilar se instaló en nuestra pequeña casa. Le cedimos nuestro dormitorio, mientras nosotros y la niña dormíamos en el salón. Durante su estancia, la atendí como a una reina. Le preparaba caldos por la mañana. Volvía a casa a mediodía para cocinarle comida caliente. Y por la noche le daba masajes en los pies. Pilar parecía encantada. Una noche, después de cenar, nos llamó a los dos para hablar. Últimamente no me encuentro bien. El piso de allí, el que reformé hace unos años, es muy grande, pero subir escaleras me cansa. Además, Marcos es joven y necesita su espacio para sus cosas. He estado pensando, cuando esté un poco más mayor, venderé ese piso. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vender el piso? ¿Ese piso céntrico de 3 habitaciones que valía una fortuna? Lo venderé y me vendré a vivir aquí con vosotros de forma definitiva, continuó, con un tono calculador disfrazado de bondad. Vuestra casa es más pequeña, pero es acogedora, y vosotros sois muy buenos. Con el dinero de la venta, le daré una parte a Marcos para que se compre un apartamento en el centro, que le viene mejor para sus negocios. El resto lo guardaré para mi vejez, para mis medicinas, y así no ser una carga para vosotros. Arturo, conmovido, respondió con los ojos llorosos: Mamá, que vengas a vivir con nosotros es una bendición. Nuestra casa es humilde, pero está llena de cariño. Tú no te preocupes por nada. Yo permanecí en silencio, mi mente echando cuentas a toda velocidad. Si se venía a vivir con nosotros, la responsabilidad de cuidarla recaería enteramente sobre mí. Vendía un piso de €500,000. Decía que le daría una parte a Marcos y se guardaría otra. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba una parte. Seguramente sería la mayor parte, si no todo, y la parte para su vejez. ¿Existiría realmente? ¿O acabaría también en el bolsillo de su hijo favorito? Aún así, en ese momento, me aferré a un hilo de esperanza. Pensé que, al fin y al cabo, era su madre. Si vendía la casa familiar, algo le dejaría a Arturo, aunque fuera por pura formalidad, o que, al menos, usaría los intereses de su dinero para contribuir a los gastos. Como tú decidas, Pilar. Siempre serás bienvenida, respondí, aunque una extraña inquietud me recorría por dentro. Pilar sonrió, satisfecha. Me quedo más tranquila. Carmen es muy apañada, me cuidará bien. Marcos es un desastre para estas cosas. Vosotros tendréis que hacer un pequeño sacrificio. Y Marcos el suyo al tener que irse a vivir solo. Si cada uno pone de su parte, todos contentos. Me resultó irónico oírla hablar del sacrificio de Marcos por tener que recibir una fortuna e independizarse. No dije nada. Mi silencio en ese momento fue el primer paso para aceptar el plan perfecto que ella había trazado. Un plan para convertirnos en sus cuidadores gratuitos mientras Marcos disfrutaba de una vida de lujo. Unos 3 meses después de que Pilar se recuperara y volviera a su casa, el mercado inmobiliario de su zona se disparó. El ayuntamiento anunció un nuevo proyecto urbanístico, y el valor de su piso, muy bien situado, subió como la espuma. Un mediodía, aproveché la hora de la comida para llevarle unas vitaminas y algo de fruta. Normalmente la habría llamado antes, pero me había quedado sin batería, así que fui directamente. La puerta del portal estaba abierta. Entré y, cuando iba a llamarla, la oí hablar por teléfono desde el salón. La puerta del salón estaba entreabierta, y su voz sonaba eufórica. Sí, dígame. Señor Huesca, ¿el de la inmobiliaria? Sí, soy Pilar. Mire, que ya está decidido. €500,000, ni un céntimo menos. Dicen que están de acuerdo y que vienen esta tarde a dejar la señal, ¿no? Perfecto. Me quedé paralizada en el pasillo, con las piernas temblando. $500,000. ¿De verdad lo había vendido? Y por esa cifra, una cantidad que nosotros ni en nuestros sueños más locos podríamos imaginar. Contuve la respiración y me pegué a la pared para seguir escuchando. Sí. Los trámites de la venta, agilícelos todo lo que pueda. Y el dinero, mire. Dígales que ingresen €400,000 directamente en la cuenta de mi hijo Marcos. Ahora le paso el número por mensaje. Los otros 100,000. Que los pongan en una cuenta a mi nombre. Pero ponga a Marcos como autorizado para que pueda gestionar los intereses.
Tuve que taparme la boca para no gritar. ¿400.000 para Marcos y los 100.000 restantes también bajo su control? Eso significaba que los 500.000 euros iban íntegramente para su hijo menor. Ni un solo céntimo para Arturo. Ni una sola mención a nosotros. El agente debió de preguntar algo, porque Pilar soltó una carcajada llena de suficiencia. ¿Qué va? Mi hijo mayor es un pardillo. No se va a enterar de nada. Y aunque se enterara, el piso está a mi nombre. Hago lo que quiero. Ellos ya tienen su casa. Pequeña. Pero tienen donde meterse. Además, ya lo tengo todo pensado. En cuanto venda, me voy a vivir con ellos. Ahora que están hasta el cuello de deudas, estarán encantados de que vaya para que les eche una mano con la niña. El dinero es para mi Marcos, que todavía tiene que casarse y quiere comprarse un chalet adosado para impresionar a la novia. Arturo es el mayor. Su deber es sacrificarse por su hermano. Cada palabra era un martillazo en mi cabeza. Me zumbaban los oídos. La vista se me nubló, así que para ella solo éramos un refugio gratuito. El lugar donde arrojar su cuerpo viejo y enfermo una vez que hubiera asegurado el futuro de su hijo predilecto. Consideraba la lealtad de Arturo como estupidez, y mi paciencia como sumisión. Vendía la casa familiar para comprarle un chalet a su hijo, desheredando de facto al mayor, pero cargándole a este con la responsabilidad de cuidarla. Un cálculo tan cruel y frío que me heló la sangre. No tuve valor para entrar. Salí de allí sigilosamente, con lágrimas cayendo a raudales, empañando el casco de la moto. Conduje sin rumbo, con su frase resonando en mi cabeza. Mi hijo mayor es un pardillo. No volví al trabajo ni a casa. Fui a la orilla del Ebro. Me senté en la hierba y lloré. Lloré por mi marido. Un hombre que lo había dado todo por su familia, y al que su propia madre despreciaba. Lloré por mí, una nuera que se había deslomado durante años, pagando las deudas de su cuñado, y cuidando de su suegra para recibir a cambio una traición monumental. Y allí, en esa ribera ventosa, en medio de mi dolor, una idea audaz y radical empezó a tomar forma en mi mente. Si ella era capaz de llegar a esos extremos, yo ya no podía seguir siendo la nuera dócil y sumisa. Tenía que hacer algo. Tenía que salvarnos antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche llegué a casa con los ojos hinchados. Arturo, preocupado, no paraba de preguntarme qué me pasaba. Estuve a punto de contárselo todo, pero al ver su rostro agotado, no tuve corazón. Si se enteraba de cómo lo trataba su propia madre, se hundiría. Necesitaba tiempo para calmarme y conseguir pruebas más sólidas, para que él no pudiera encontrar excusas para defenderla. Le mentí. Le dije que había tenido un mal día en el trabajo. Él se lo creyó. Me consoló y siguió con sus chapuzas. Al verlo, mi determinación se hizo más fuerte. 3 días después, el rumor de la venta del piso de Pilar ya corría por su barrio. La gente sabía que lo había vendido por mucho dinero, pero no la cifra exacta ni el reparto. A través de una amiga que trabajaba en una notaría, conseguí la confirmación. El contrato de compraventa estaba firmado. 500.000 euros. Y lo más importante, existía una escritura de donación en la que Pilar le donaba a Marcos 400.000 euros. Cuando mi amiga me envió una foto de los documentos, me temblaron las manos de rabia. Todo estaba claro. Negro sobre blanco. 500.000 euros. Una fortuna que podía cambiar la vida de cualquiera. Con ese dinero, Arturo podría haber pagado la hipoteca, reformado la casa, dado una mejor educación a nuestra hija e incluso abrir su propio taller, como siempre había soñado. Pero no. Todo ese dinero había ido a parar al bolsillo de Marcos. Un vago y un derrochador. Y a Arturo, el hijo leal, le correspondía un 0, acompañado de la responsabilidad de cuidar a una madre sin recursos. Esa noche, después de cenar, le pedí a Arturo que llevara a la niña a jugar a casa de los vecinos. Puse mi móvil sobre la mesa, con la foto de la escritura de donación en la pantalla, y se lo deslicé. Mira. Esta es la razón por la que llevo días así. Arturo cogió el teléfono. Al principio frunció el ceño, pero luego sus ojos se abrieron como platos. Empezó a temblar. Releyó el documento una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Esto... ¿de dónde ha salido? ¿Mamá ha vendido el piso? ¿Y le ha dado 400.000 euros a Marcos? ¿Y a nosotros? ¿Y a mí? Me miró con los ojos llenos de una desolación infinita. Vi cómo se derrumbaba la fe más sólida de su vida. La fe en el amor de una madre. No hay nada para nosotros en ese papel, Arturo. Escuché su conversación por teléfono. Dijo que tú eras un pardillo. Que como ya teníamos casa,
No necesitábamos dinero. Se lo ha dado todo a Marcos para que se compre un chalet. Y ella pensaba venirse a vivir con nosotros para que la cuidáramos. Los otros 100.000 euros están en una cuenta que también controla él. Arturo dejó caer los brazos. El móvil cayó sobre la mesa con un golpe seco. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida. No lloró ni gritó. Simplemente se quedó allí, como una estatua rota por dentro. Su silencio era más aterrador que cualquier lamento. Esa noche no durmió. Se la pasó en el patio, fumando un cigarrillo tras otro. Yo, desde la cama, veía su silueta solitaria, y me dolía el corazón. Sabía que estaba librando una batalla interna terrible. Por un lado, el deber filial. Por otro, la cruda realidad de la injusticia y la manipulación de su propia madre. A la mañana siguiente, Arturo entró en casa. Tenía los ojos inyectados en sangre. Pero su mirada era diferente. Ya no había sumisión, sino una profunda tristeza y una determinación fría que nunca le había visto. Carmen. Lo siento, dijo con voz ronca. Durante todos estos años, he dejado que sufras por mi debilidad. Creía que si era bueno y me sacrificaba, mamá lo entendería. Pero me equivoqué. Ella no me valora, solo me utiliza. Hizo una pausa y respiró hondo. No quiero su dinero. Ni $500.000 ni $1.000.000. Pero no puedo aceptar que nos desprecie de esta manera. Su plan era asegurarse un retiro a nuestra costa mientras le daba toda la fortuna a Marcos. Nos estaba ahogando, Carmen. No podemos seguir así. Le tomé la mano y asentí con firmeza. Lo entiendo. ¿Qué piensas hacer? Arturo me miró fijamente y dijo, palabra por palabra, vender. Vamos a vender esta casa. Pagamos la hipoteca y con lo que quede, nos vamos de alquiler o volvemos a tu pueblo un tiempo. Tenemos que irnos de aquí antes de que ella se mude. Tenemos que cortar esta soga nosotros mismos. Si no, pasaremos el resto de nuestras vidas, y la de nuestros hijos, siendo esclavos de la codicia de mi madre y de Marcos. Me quedé atónita. No esperaba que sus pensamientos coincidieran tanto con los míos. Vender la casa era una decisión dolorosa. Era renunciar a años de sudor y lágrimas. Pero era la única salida para escapar de la trampa moral que Pilar nos había tendido. Perderíamos una casa, pero ganaríamos nuestra libertad y nuestra dignidad. De acuerdo. Vendamos la casa. Y así, en esa calurosa mañana de verano, tomamos una decisión loca pero valiente. Una decisión que desataría una gran tormenta, pero después de la cual, estaba segura, el cielo volvería a estar despejado. La decisión de vender la casa estaba tomada, pero llevarla a la práctica fue un proceso de lucha interna. Los días siguientes viví en un estado de tensión máxima, no por miedo o arrepentimiento, sino por el temor a no ser lo suficientemente rápidos. Empecé a visualizar un futuro muy claro. Si Pilar se mudaba con nosotros, llegaría con las manos vacías legalmente, pero investida con la autoridad suprema de una madre anciana y necesitada. Pilar ya había pasado los 60, con problemas de hipertensión y artrosis. Si caía enferma, ¿quién pagaría las facturas médicas? Nosotros, con nuestros sueldos precarios. Marcos, con su fortuna se compraría su chalet, su coche de lujo y viviría a lo grande. Cuando su madre enfermara, quizás se pasaría a visitarla con un cartón de leche y 1 kilo de naranjas. Pero quien tendría que pasar las noches en vela, cambiar pañales y cuidar de ella sería yo. Peor que la carga económica era la opresión psicológica. Nuestra pequeña casa era el único lugar donde me sentía yo misma. Si ella se mudaba, todo cambiaría. Criticaría mis comidas, mi forma de educar a mi hija, e interferiría en cada decisión. Como había hecho durante 10 años, su presencia sería como una cámara de vigilancia constante. Y lo más doloroso, nos restregaría continuamente el éxito de Marcos para humillar a mi marido. Una noche, mientras doblaba la ropa de mi hija, vi un garabato que había pintado en la pared cuando empezaba a andar. Se me encogió el corazón. Si vendíamos la casa, perderíamos estos recuerdos, pero si nos quedábamos, perderíamos nuestro futuro. Arturo entró y al verme pensativa se sentó a mi lado. Me entregó un papel con unos cálculos. Mira, he estado haciendo números. Nos quedan unos 20.000 euros de hipoteca. Los precios en esta zona están subiendo. Si vendemos rápido, podemos sacar unos 120.000 euros. Después de pagar la deuda, nos quedarían 100.000. Con eso podemos comprar un terrenito en las afueras y levantar una casa prefabricada, o meterlo en el banco e irnos de alquiler a un piso más grande. 100.000 euros. Era nuestro patrimonio real, nuestro sudor.
Una miseria comparado con el $500,000 de Pilar. Pero era nuestro. Era nuestra libertad. Arturo, ¿estás seguro?, le pregunté. Si vendemos, seremos como nómadas por un tiempo. La familia y los vecinos hablarán. Tu madre nos repudiará. ¿Podrás soportar esa presión? Podré, respondió con una firmeza inusual. Prefiero que me llamen mal hijo una vez a dejar que mi mujer y mi hija sufran toda la vida. Que la gente hable lo que quiera, no viven por nosotros. ¿Y mi madre? Ella eligió a Marcos. Ahora tiene que aceptar las consecuencias. Su respuesta disipó todos mis miedos. El mayor temor no es no tener casa, sino tenerla y no tener paz. Estábamos a punto de extirpar un tumor. Sería doloroso, pero necesario para sobrevivir. Esa noche, la lluvia golpeaba el tejado. Ninguno de los dos podía dormir. Carmen. ¿Estás despierta?, susurró Arturo. Sí, he estado pensando mucho en mi padre. Él siempre me decía que, como hermano mayor, tenía que proteger a Marcos. Siempre le cedí todo, desde un caramelo hasta la oportunidad de ir a la universidad. Dejé los estudios para ponerme a trabajar y que él pudiera seguir. Nunca le eché nada en cara. Lo sé, Arturo. Has sido un buen hijo y un buen hermano. Nadie puede reprocharte nada, pero mi madre no lo ve así. Para ella, mis sacrificios eran una obligación. En cambio, si a Marcos le dolía una uña, ya era un drama. La escritura de donación me ha abierto los ojos. 400,000 para él. 0 para mí. No es por el dinero. No te atormentes más. Ahora que sabemos la verdad, tenemos que actuar. Nos iremos a otro sitio. Seguiremos cuidando de tu madre si lo necesita, pero a nuestra manera, no como esclavos. Mañana llamaré a un amigo que trabaja en una inmobiliaria, dijo con resolución. Le pediré que lo lleve con discreción. Venderemos un poco por debajo del mercado para que sea rápido. Tenemos que irnos antes de que ella venda lo suyo y se venga aquí. Es una carrera contra reloj. Y así lo hicimos. La estrategia era clara. Vender rápido, en secreto y de forma definitiva. Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente. Tenía el apoyo incondicional de mi marido. Al día siguiente, domingo, preparé un buen desayuno. Para terminar de convencer a Arturo, le planteé una hipótesis. Imagina que en el futuro tu madre enferma gravemente y necesita una operación carísima. Ya le ha dado todo el dinero a Marcos. ¿Crees que él vendería su chalet para salvarla? ¿O te llamaría a ti primero? Arturo se quedó pensativo. No lo haría, dijo con amargura. Diría que tiene el dinero invertido. Y entonces mi madre recurriría a mí. Me exigiría que vendiera nuestra casa para pagar la operación. Exacto. Marcos disfrutaría de la fortuna. Y tú tendrías que sacrificar el futuro de nuestra hija para cumplir con tu deber filial. ¿Te parece justo? No, dijo, golpeando la taza contra la mesa. Nuestra hija no tiene la culpa. Tienes razón. Si no nos salvamos ahora, nadie lo hará. Esa conversación fue el empujón final. Arturo llamó a su amigo de la inmobiliaria. 15 minutos después, estaba en casa. Un piso como este, en esta zona, se vende fácil. Si queréis vender rápido, lo ponemos en 120,000 euros, y os aseguro que mañana mismo tenéis comprador. Adelante, dijo Arturo. Pero tiene que ser discreto. No quiero que se entere nadie de la familia hasta que esté todo hecho. Esa misma tarde vino una pareja joven. Les encantó la casa y el precio. Dejaron una señal de 10,000 euros, y quedamos en firmar ante notario en 3 días. Con el dinero en la mano, sentí una mezcla de alivio y pánico. Ya no había vuelta atrás. Para despistar a los vecinos, les dijimos que íbamos a pintar, y que por eso estábamos sacando muebles. Empaquetamos todo por las noches, a puerta cerrada. Cada objeto, cada recuerdo, metido en cajas. Era doloroso dejar atrás el lugar donde había nacido nuestra hija. Donde habíamos luchado juntos. Pero me repetía a mí misma que un hogar es donde está la familia. No donde están las paredes. 3 días después, firmamos la venta y recibimos el resto del dinero. La notificación del ingreso en nuestra cuenta fue el sonido de nuestra liberación. Stade no problem. Le pedimos a los nuevos dueños 2 días más para terminar la mudanza. A las 5 de la mañana del día de la mudanza, un pequeño camión aparcó en nuestra puerta. Cargamos las últimas cajas mientras el barrio dormía. Mi hija, medio dormida, me preguntó a dónde íbamos. Le dije que a una casa nueva y más bonita. Arturo cerró la puerta por última vez. Se quedó un momento mirando el candado, despidiéndose de su pasado.
Le puse una mano en el hombro. Vamos. El futuro nos espera. Subimos al camión y nos fuimos, dejando atrás el pequeño callejón, los recuerdos y las miserias. Nos mudamos a un piso de alquiler en el barrio de Delicias, a varios kilómetros de allí. Lo primero que hicimos fue cambiar nuestros números de teléfono. Sabía que esta calma era temporal. Pilar estaba a punto de terminar la venta de su piso. Cuando viniera a reclamar su retiro dorado, se encontraría con que el nido que había elegido ya no existía. Su furia sería terrible, pero estábamos preparados. Una semana después de la mudanza, nuestra vida empezaba a normalizarse. Arturo encontró trabajo en un taller cercano, y yo monté una pequeña tienda de ultramarinos en casa. Estábamos recuperando la paz. Mientras tanto, la tormenta estalló en nuestro antiguo barrio. Me lo contó el presidente de la comunidad de vecinos, con quien mantuve el contacto. Justo el día después de cobrar su $500,000, Pilar llegó en una furgoneta de mudanzas a nuestra antigua casa. Traía sus cosas personales y un pollo asado para celebrar su llegada. Pero al bajar, se encontró con que la puerta estaba pintada de otro color, y un desconocido regaba las plantas en el patio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en la casa de mi hijo? Llamen a Arturo, gritó, golpeando la verja. El nuevo propietario salió. ¿A quién busca, señora? Esta casa es mía. La compré la semana pasada. Aquí no vive ningún Arturo. Pilar se quedó blanca como el papel. El pollo asado se le cayó de las manos. ¿Qué dice? ¿Que la han vendido? ¿Cuándo? ¿Por qué no lo sabía? Pues sí. Hace una semana. Se mudaron hace 3 días. ¿Usted es su madre? Qué raro que no se lo dijeran. Pilar se derrumbó. Su plan perfecto se había hecho añicos. Intentó llamarnos, pero nuestros teléfonos estaban apagados. Una vecina cotilla se acercó. Anda, Pilar. Pues sí. Se han ido. ¿Vendieron la casa para pagar deudas? O eso dicen. Pensábamos que te vendrías a vivir aquí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pilar rompió a llorar, no de pena, sino de rabia. Se dio cuenta de que su hijo Pardillo y su nuera Sumisa le habían jugado una mala pasada. Ordenó al de la mudanza que la llevara a casa de Marcos. Marcos, que acababa de recibir su fortuna, no recibió a su madre con los brazos abiertos. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Creía que te ibas con Arturo. Pilar le contó lo sucedido. Marcos estalló. Maldita sea. Se han largado para no tener que cuidarte. Vaya par de sinvergüenzas. Esa noche empezaron a buscarnos. Consiguieron mi nuevo número a través de un antiguo compañero de trabajo. Y fue entonces cuando se produjo la llamada con la que empieza esta historia. Justo después de colgar, el teléfono volvió a sonar. Era Pilar. ¿Quieres contestar tú? Le pregunté a Arturo. Sí. Quiero oír lo que tiene que decir. Quiero cerrar esto. Cogió el teléfono y puso el altavoz. La voz de Pilar sonaba diferente. Ya no era de pánico, sino de una rabia fría. Arturo, ¿vas a seguir escondiéndote como una rata? ¿No tienes vergüenza? Yo te parí y te crié, y así me lo pagas. Estoy aquí, mamá, respondió Arturo con una calma sepulcral. No me escondo. Me he mudado. Tú has vendido tu piso por $500,000. Se lo has dado casi todo a Marcos. Eres rica. ¿Por qué insistes en venir a vivir a mi humilde casa? En su furia, Pilar soltó todo lo que pensaba. Porque es tu obligación como hijo mayor. Mi dinero es mío, y se lo doy a quien quiero. Marcos es joven y lo necesita. Tú ya eres mayorcito. Quería darte la oportunidad de cumplir con tu deber filial, para que la gente no te llamara desagradecido. Arturo soltó una risa amarga. ¿Oportunidad? ¿No te hemos cuidado ya durante 10 años? Las deudas de Marcos, tus facturas del hospital, ¿quién las pagó? No es por envidia, mamá, pero ¿te parece justo? Le das a él todo el patrimonio y a mí toda la responsabilidad. ¿Me consideras tu hijo o tu sirviente? Me da igual la justicia. Quiero más a Marcos, y punto. Él es más listo, sabrá invertir el dinero. Si te lo diera a ti, lo malgastarías. O me buscas una casa y me cuidas, o iré por todo el pueblo diciendo que me has echado a la calle. Te desheredaré. La frase quiero más a Marcos. Y punto fue la puñalada final. A Arturo se le escaparon 2 lágrimas. Haz lo que quieras, mamá. Pero yo ya no puedo más. Tengo una familia que proteger. Marcos tiene el dinero. Él tiene la responsabilidad. Es la ley de la vida. Se cosecha lo que se siembra. Colgó.
Sacó la tarjeta SIM, la partió en dos y la tiró a la basura. Se había acabado. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Pilar. Me amenazó con convocar una reunión familiar para denunciarnos. Adelante, mamá, le dije con calma. Pero no te olvides de llevar la escritura de donación de los 400.000 euros a Marcos. Explícales a todos que desheredaste a tu hijo mayor pero que exiges que te mantenga. A ver qué opinan. Se quedó muda. Mamá, los derechos conllevan obligaciones. Le diste los derechos a Marcos. Así que él tiene la obligación. Nosotros ahora vivimos de alquiler. Apenas llegamos a fin de mes. No podemos cuidarte como lo haría un millonario como él. No nos presiones más. Si lo haces, sacaremos todas las pruebas a la luz, y la reputación de tu querido Marcos quedará por los suelos. Pilar no tuvo más remedio que irse a vivir con Marcos. Él se había comprado un ático de lujo, y se había casado con una chica llamada Laura, tan moderna como perezosa. El dinero de Marcos empezó a mermar entre la casa, el coche y la boda. Se negó a contratar a una asistenta, así que Pilar se convirtió en la criada de la casa. Cocinaba, limpiaba y aguantaba las impertinencias de su nueva nuera, que le dejó claro que la dueña de la casa era ella. Cuando Pilar le pidió a Marcos dinero para sus medicinas, él le dijo que lo tenía todo invertido en criptomonedas y que no podía sacarlo. Le sugirió que tomara infusiones, que eran más baratas. Pilar, sola en su pequeña habitación, escuchando las peleas de su hijo y su nuera por las pérdidas económicas, empezó a comprender su error. Se acordaba de mis cuidados, de la bondad de Arturo, se dio cuenta de que el dinero compra lujos, pero no el cariño verdadero. Pero ya era tarde. Pasaron 6 meses. Arturo abrió su propio taller y le iba bien. Yo regentaba la tienda desde casa. Éramos felices. Una tarde, Pilar me llamó, con la voz rota. Carmen, hija, soy yo. Qué desgraciada soy. Marcos me ha echado de casa. Resultó que Marcos se había arruinado. Tuvo que vender el ático para pagar deudas, y su mujer lo abandonó. Ahora vivía en una habitación alquilada, y consideraba a su madre una carga. Estoy en la estación de autobuses. No tengo a dónde ir. Por favor, habla con Arturo, dejadme volver. Sé que me equivoqué. Solo pido un plato de comida. Miré a Arturo. Negó con la cabeza. No podíamos volver atrás. Mamá, le dije con suavidad, pero con firmeza. Te ayudaremos. Te buscaremos una habitación cerca de nuestra casa. Te pagaremos el alquiler y te daremos dinero cada mes para tus gastos. Iremos a verte con la niña. Pero vivir juntos, eso es imposible. Las heridas que le causaste a Arturo son demasiado profundas. Necesita paz para seguir adelante. Si vuelves, todo volverá a empezar. Esta es nuestra última oferta. Es nuestro límite. Pilar comprendió que no tenía otra opción. Cumplimos nuestra promesa. Le alquilamos una pequeña habitación y la mantuvimos. Vive sola, lamentando sus decisiones mientras ve las fotos de nuestra familia feliz. La historia termina así. No hubo una venganza cruel ni una reconciliación forzada. Fue un final realista. Pilar pagó su favoritismo con la soledad. Y nosotros aprendimos la lección más importante. La felicidad no se regala. Se lucha por ella y se protege. A veces, incluso poniendo límites dolorosos a nuestros seres más queridos.